secretario nuestro. En nombre de Dios y de la patria se abre esta sesión. Haciendo posible. Bueno, estimado, dos temas. La cuenta, secretario. Señor presidente, no hay ningún tema que haya llegado a la cuenta. Lo que sí sería oportuno señalar es que una preocupación que tuvieron en su minuto los senadores respecto a la publicación del reglamento de la ley de aportes. Se publicó el día 17 de mayo, o sea, todo lo que va a ser mitigaciones viales y aporte al espacio público van a ser exigibles a partir de 18 de noviembre de 2020, 18 meses después de publicado. Ya, eso ya empezó a correr ese plazo. Senador Monte. Mira, Todavía no. Yo, sobre esto, desgraciadamente se demoraron mucho porque el reglamento estaba listo en el mes de marzo anterior, entonces se demoraron y eso atrasa todo y casi no va a operar durante este gobierno. Yo creo que es una cuestión súper importante que opere luego porque bastaba oír a los bomberos ayer para darse cuenta que aquí el estándar de todo esto hay que subirlo en muchos sentidos. No, a mí me preocupa la cuenta del presidente y vivienda. Me preocupa porque no tiene sentido transformarlo en un tema polémico, pero que nos digan realmente las cosas como son. O sea, aquí se dijo, y hubo aplauso, de que hay una meta de 200.000 soluciones. El gobierno anterior tenía 250.000, en promedio fueron 949.000 en los 4 años, con lo cual no se trata de hacer competencia, sino que yo creo, voy a llegar a la conclusión, en parque, la mayor parte de los parques ya estaban, salvo uno, lo demás todo ya está. Y así ¿cuál es mi punto? Que yo creo que a este ministerio le dieron muy poca plata. Entonces lo que el ministerio tiene que presentarle al presidente una cuenta y decir somos puras maravillas, pero lo real es que le dieron poca plata. Y desde mi punto de vista, le dieron poca plata porque el ministro de Hacienda está convencido que la reactivación viene sola y que no requiere tener un plan real de inversión pública. Se le dio un largo listado ayer, la mayor parte está en la etapa no de inversión efectiva, no de generar empleo, sino que de diseño, y probablemente este año no van a tener efecto. Yo les apuesto a ustedes que antes de fin de año le van a terminar llamando al ministro de Vivienda y decir necesitamos generar empleo rápido, qué inversiones tiene, qué proyectos están listos. Entonces, lo que esta comisión puede hacer es hacerle ver a Hacienda que prepare eso desde ya. O sea, que no espere el momento cuando lo tenga por delante, sino que lo prepare desde ya. El ministro está muy restringido para hacer este tipo de planteamiento. No tiene posibilidad. Además, el de vivienda. Además, nosotros hemos aprobado 2 leyes. Una que tiene que ver con activo alternativo. Hasta el momento no se ha vinculado a vivienda porque no hay nadie de vivienda que el mercado financiero. Esto a propósito de la inversión de los fondos de AFP y todo lo demás, se abre una cosa nueva, que eran los activos alternativos. Y por otro lado, aprobamos una ley del Fondo de Infraestructura que es para servir de garantía a ciertas inversiones públicas. Al Ministerio de la Vivienda lo tienen fuera de esto. O sea, lo tienen fuera de esta discusión y el ministerio, yo se lo he dicho más de alguna vez al ministro, pero es fundamental ayudar a que el Ministerio de la Vivienda da un paso adelante y no se queda solo reproduciendo lo anterior. Es absurdo que teniendo la cantidad de recursos que tenemos en financiero, tener invertido a tasas bajísimas fuera y no hayamos creado un sistema de vínculo con el mercado financiero del Ministerio, que lo tiene un segmento, lo tiene los fondos, los mutuos no renovables, eso los tiene, o renovables, mutuos hipotecarios renovables, pero yo creo que es fundamental ir más allá. Eso quería hacer un comentario, presidente, porque estamos, querámoslo o no, en un punto que tenemos que ayudar al debate político sobre vivienda. Si le gusta, lo acordamos, podríamos a lo mejor, porque y hemos acordado 2 cosas sobre este particular. Uno, en algún minuto se planteó acá poder realizar alguna sesión, ¿se acuerda?, conjunta entre vivienda y Hacienda para ver estos temas de cómo desde el ámbito de las obras públicas podemos impulsar también la reactivación que ante estos periodos de baja, ¿verdad?, la inversión pública contribuye a amortiguar un poco las situaciones más complejas. No hemos avanzado en eso. Carlos, tú habías quedado, acuérdate de conversar con el presidente de Hacienda, con Lagos Weber, para ver si podemos avanzar en esa tarea. Eso en subsidios. Si eso no aconteciese por alguna razón diversa, y si les parece, mandémosle una preocupación al Ejecutivo respecto de lo que se plantea y el rol real que él tiene el Ministerio de Vivienda
en el marco de la cuenta y de lo que has planteado tú, Carlos. Si les parece, lo oficiamos, nos acordamos remitir este antecedente para que nos puedan ilustrar con los mayor detalle posible las líneas, los programas, los planes, las acciones que el Ministerio está impulsando, cómo estos se engarzan también con los anuncios de la cuenta pública y cómo estos se engarzan con esto que tú planteas, este tema de los activos alternativos, ¿verdad?, respecto a los fondos de AFP o el fondo de infraestructura. Y pudiéramos tener lo más detallada posible, ¿no es cierto?, una información preliminar, si ahí evaluamos si es que en una de esas invitamos al propio ministro, por último, si no logramos hacer la reunión conjunta, que venga el propio ministro, ¿verdad?, a exponernos este tema. O incluso más, dejemos abiertas las dos opciones para quizás hasta a lo mejor evitar el oficio y que venga directamente mejor a hacer una presentación formal sobre ese particular. ¿Les parece? Acordado así. Lo segundo, respecto al tema de copropiedad, ayer se realizaron 3 exposiciones realmente muy buenas. Yo creo que la presentación de bomberos fue súper ilustrativa, eh, que nos va a contribuir de manera bastante importante a objeto de hacer frente al famoso artículo 40 en relación a los planes de emergencia de la ley de condominio. Les pedimos al final y concordamos, ¿verdad?, en que nos pudieran presentar ¿cómo se llama? La, las exigencias mínimas que pudiera tener eventualmente un plan de emergencia bajo la luz de la experiencia que tienen ellos como bomberos, porque ilustraron de muchos detalles, algunos que incluso requieren modificaciones a la propia ley, a la propia ordenanza general de urbanismo y construcciones. Creo que fue súper ilustrativo, súper positiva la iniciativa, Carlos, de haber convocado a los bomberos a esta audiencia. Lo segundo, me sorprendió también muy gratamente el tema de la Asociación de Magistrados, de Jueces de Policía Local. También fue muy práctica, están preparando ellos una minuta, porque hicieron ahí hizo una dilatada presentación, pero están preparando una minuta como asociación, pero que va a ser muy, muy ilustrativo también, porque realmente desde el punto de vista de los típicos problemas habituales que se presentan a ese nivel. Y para qué decir también de la Asociación de Administradores, se entregó una interesante presentación también ayer, así que creo que vamos cerrando un poco el capítulo en esa dirección. Yo hemos estado en contactos con el Ejecutivo también, a objeto de que, dado que este trabajo que se ha realizado tan colegiadamente con todos los equipos de asesores nuestros, a objeto de que me parece a mí como ejercicio para la presentación de las indicaciones, que todas aquellas indicaciones que no tengan algún requerimiento de patrocinio oficial, las podamos patrocinar nosotros mismos como miembros de la comisión, ¿ya? Yo creo que ha sido un trabajo súper colaborativo en este ámbito y me parece a mí que sería lo más adecuado y además facilitaría también la propia tramitación posterior. ¿Les parece que concordemos eso, que todas aquellas indicaciones, verdad, sean patrocinadas de esa manera y nos vamos a ganar terreno, tiempo y además valorar también el trabajo de todos nuestros equipos de asesores que han estado con el gobierno en este minuto? ¿Estamos de acuerdo? Bien, abramos las puertas. ¿Alguna otra cosa? ¿Nada? Ahora vamos a seguir trabajando en ese tema. Estamos justamente cerrando los capítulos con ese. Yo calculo que la próxima semana, porque se están actualizando después de las exposiciones de ayer, se están haciendo algunas revisiones, pero va a venir toda la batería, más los tiempos que nosotros tenemos que requerirle también después a la sala, los plazos para las indicaciones. Pero todas esas indicaciones preliminares las queremos consensuar antes de. Viviendas que están condicionando situaciones condominios y por otro hay lugares donde hay medidores únicos generales en los condominios sociales, los edificios, y que es una norma del Ministerio de Vivienda que es la SCOA, porque los sectores populares algunos pagan y otros no. Sí, es verdad. Sí, está. Preséntalo nomás, aprovecha. Sí, aprovechemos de presentar la inquietud.
Sí, El tema de esta realidad nueva de los edificios de inversión, total o parcial, se ha empezado a conversar, ¿o no? El gobierno está viendo alternativas, cómo lo vamos a regular, porque hay un problema, ha una situación totalmente desconocida. No sé si lo han trabajado el Ejecutivo, esa es mi consulta, porque deberíamos meterle cabeza y ver experiencia de otros lados, cómo se está haciendo. Porque no puede tratarse al inversor igual como un copropietario cualquiera. sí. Vamos anótelo por favor, para ir aprovechando de ir viendo este tema. Bueno, reanudamos obviamente la sesión y el objetivo de esta tiene como objeto seguir avanzando en materia del proyecto de copropiedad inmobiliaria. Destacábamos recién el trabajo de las instituciones que estuvieron ayer participando por los importantes aportes a la tramitación de la ley y dicho sea de paso además también la coincidencia que se plantea en el trabajo que se han venido realizando y valorar también nosotros el trabajo de nuestros asesores y de la biblioteca por cierto también y de todos nuestros asesores en la construcción de este proyecto. Se han planteado algunas inquietudes, no sé si partamos por ellas, Ejecutivo, si les parece, Nicolás. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero que todo informar que la mesa técnica constituida en este caso con los asesores de los parlamentarios en conjunto con la biblioteca ya empezó la revisión final del texto definitivo con todas las indicaciones. Hemos recibido también las observaciones por parte también de los asesores de los senadores y estamos ya consensuando con ellos a fin de que en un corto plazo podamos ya presentar las indicaciones como mesa de trabajo para que se puedan someter a la votación también de los parlamentarios. Y frente a eso, bueno, hoy día traemos dos artículos que respecto a los condominios de densificación predial. Me acompañan en este momento Salvador Ferrer y Carlos Araya, profesionales del Ministerio, quienes van a explicar también los alcances también de estas modificaciones. Y la idea también es que, considerando las presentaciones que hubo ayer en Santiago respecto del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, la Asociación Gremial del Colegio de Administradores Inmobiliarios, Bomberos y la ONEMI, es que podamos también ver aquellas posibles indicaciones posibles indicaciones o propuestas para trabajar con la mesa técnica y también saber qué opinan los senadores respecto a lo planteado también por aquellas instituciones. Así que bueno, el artículo 79 del proyecto de ley, después del título del condominio de vivienda social y vivienda de interés público, habla de la densificación predial. Actualmente el artículo 79 dice que en los predios donde no existen viviendas y en los que originalmente contaron con una vivienda social o construida con un subsidio del Estado, podrá permitirse en un mismo predio, por una sola vez, la construcción de 3 viviendas nuevas o hasta 2 adicionales, calificadas como sociales o construidas con subsidio del Estado, y constituir un condominio acogido a la presente ley, bajo la denominación de condominio de densificación predial. Lo anterior también será aplicable en zonas decretadas como zonas afectadas por catástrofe. Acá hemos trabajado en una nueva indicación, una modificación de este artículo, siempre teniendo presente que es para facilitar también el trabajo de la división del Ministerio, el cual propone el siguiente texto que dice: se denominan condominios de densificación predial aquellos casos que cumplan con las siguientes características. Ya sea una distinción acá, el literal, que señala que condominios sociales conformados por hasta 4 viviendas, emplazados en un predio que originalmente hubiera contado con una vivienda social o construida mediante subsidio del Estado o bien proveniente de operaciones sitio. Y el literal B, condominios sociales conformados por hasta 9 viviendas resultantes de proyectos cuyo financiamiento de construcción provenga mayoritariamente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y se mantiene que lo anterior también será aplicable en zonas decretadas como zonas afectadas por catástrofe. Carlos, si pudieras explicar cómo... Presidente, la idea es que el Ministerio ha estado en el último tiempo intentando masificar y promover y fomentar lo que ha denominado líneas de acción en materia de vivienda relacionadas con la radicación de llegados, con la reposición de vivienda en el lote, con la densificación predial o con la ejecución de proyectos habitacionales para recuperar poblaciones que fueron construidas a través de operaciones sitio principalmente, o no, que no tuvieran ese origen, pero que tuvieran la posibilidad o la capacidad
de ofrecer una alternativa de erradicación de los allegados que en esos lugares viven. Tanto el censo como la encuesta CACEN indican persistentemente que una gran parte del déficit habitacional está constituido por familias allegadas, sea hogares allegados o núcleos allegados en situación de hacinamiento o de vivienda precaria, que mucha o la mayor parte de esas familias, los allegados son alrededor del 90% del déficit según el concepto de núcleo allegado o hogar allegado, y la mayor parte de ellos están distribuidos en áreas centrales, en comunas pericéntricas, o donde anteriormente hubo políticas de operación sitio, generalmente lugares que están insertos en buenos barrios de las ciudades, en barrios consolidados, con acceso a servicios. Y lo otro que indica también persistentemente la CACEN es que esas familias no hacen o no realizan gestiones porque el arreglo de allegamiento en el que están les acomoda porque están cerca del consultorio, de las fuentes de trabajo. Eso está largamente estudiado y el análisis que hacemos nosotros es que es básico promover las tipologías de erradicación y densificación predial que han existido en la teoría en los programas habitacionales, pero que no han tenido medidas de fomento o de masificación. La respuesta tipo del Ministerio de Vivienda históricamente ha sido la generación de proyectos en extensión, generalmente en la búsqueda de terrenos nuevos, cuando diversos estudios, por ejemplo, hoy día la Mesa 9x18 de la Universidad Católica da cuenta de una gran cantidad de terrenos disponibles en comunas centrales de personas que habitan en operaciones sitios donde sus allegados podrían densificar esos lotes. Hay estudios que hablan de alrededor de, por lo menos en Santiago, son generalmente los estudios, de alrededor de 3.000 lotes, de 3.000 hectáreas, perdón, en lotes 9x18, no necesariamente disponibles para densificarlo, pero con aptitud para poder densificarse. Lotes con factibilidad, con cabida, y donde el Ministerio lo que ha intentado hacer es reformular las tipologías que hasta ahora se conocían como microerradicación y como construcción en sitio propio, como densificación predial y la tipología de pequeño condominio, con un concepto de erradicación de familias allegadas, potenciando a través de los llamados que se han hecho en los últimos años la asistencia técnica, los subsidios y la forma de acceso también a ese tipo de proyectos. Y en este caso, reformulando en esta propuesta la modificación que se introdujo a esta misma ley el año 2014, en la que se flexibilizaba el régimen de copropiedad para proyectos de esta naturaleza hasta 3 viviendas. Hoy día lo que nosotros estamos proponiendo en este artículo es reformularlo para promover con mayor fuerza esta tipología, principalmente a través del programa Fondo Solidario de Vivienda, que es la que contempla estas 3 tipologías, donde se intentaría fusionarlas en una sola lógica de intervención. Hoy día están dispersas, los comités que van a sitio propio están separados de los de densificación predial y tienen que operar cada uno con sus propias reglas, con su propio proyectista, con sus propios contratistas, y eso también hoy día estamos proponiendo en los propios programas fusionarlo y avanzar hacia una intervención más de tipo integral y territorial en barrios y poblaciones que tengan esta aptitud, pero esta norma también complementaría y facilitaría los procesos de conformación de la copropiedad en una figura que nosotros queremos promover, que amplíe un poco la cobertura que hoy día la redacción actual tiene. Hoy día la redacción actual habla de vivienda social y no necesariamente que haya existido una vivienda social y no necesariamente la vivienda que esté ahí pudiera cumplir con esas condiciones en todos los casos, habiendo situaciones o casos donde pudiera efectivamente aplicarse una operación de microerradicación o que provenga de las operaciones sitio. Efectivamente, gran parte de las poblaciones que provienen de la operación sitio tienen terrenos hábiles o factibles donde podría intervenirse en esta escala. Sin embargo, no la propuesta es que también este artículo pueda cubrir otro tipo de loteos que no necesariamente hayan surgido de la operación sitio. Y ampliarlo de las actuales 3 viviendas que permite la ley para acogerse a distintas flexibilidades en el régimen de copropiedad, ampliarlo a 4 viviendas por la línea, en la letra A, que regularía un poco lo que actualmente indica el artículo 79, en el entendido que hay lotes
9x18, que es el lote clásico de la operacióncito, pero también hay lotes de 10x20 o de distintas configuraciones que podrían contemplar una cabida de hasta 4 viviendas que tuvieran una lógica de radicación, de reposición incluso del lote original del propietario más sus allegados. Y una alternativa señalada en la letra B, que hiciera ya directa referencia a los planes y programas que establezca el Ministerio de Vivienda, donde se ha definido que hasta 9 viviendas se podría entender como una operación de microradicación, entendiendo que históricamente en los programas habitacionales de 10 viviendas hacia arriba hemos entendido que es la construcción de conjuntos habitacionales tradicionales, digamos, con urbanización y con generalmente en extensión y como conjunto de desarrollo inmobiliario. Bajo 9 viviendas, entonces estamos entendiendo que podría ser una escala donde podría efectivamente ocurrir operaciones de microradicación en estas poblaciones e incluso en algunos casos fusionando lotes vecinos para poder generar pequeñas unidades o intervenciones de radicación de llegada. Hoy día la expresión de la densificación predial en los programas habitacionales es casi nula, o sea, no hay casos, hay más estudios y más propuestas que casos concretos y obstáculos, por cierto, al desarrollo de este tipo de proyectos en esta escala. Estos proyectos son los más complejos de todos, incluyen la definición y la construcción en lotes que ya existen, por lo tanto muchas veces hay que obviamente desarmar, demoler, reponer. Las restricciones urbanísticas también para el desarrollo de los proyectos son más complejas que cuando se hace un proyecto de mayor escala, donde las normas y las flexibilidades permitan ahí una mayor libertad al diseño y a la ejecución. La conformación también o la organización de la demanda suele ser más compleja, por cierto, porque son las familias que viven ahí y el objeto también es como erradicar a los allegados que permanecen que viven y ya habitan en aquellos conjuntos, en aquellos barrios. Y por cierto, las complejidades que puede traer la conformación en régimen de una copropiedad con todas las reglas que exige hoy día la ley de copropiedad. La idea es que entonces bajo esta escala y con ese objeto, las copropiedades que puedan promover medidas de radicación de llegado en los lotes a baja escala puedan tener las flexibilidades que hoy día contempla la norma en cuanto a su conformación y a su gestión. Entonces, lo que hace el artículo se reordena en su redacción. En la primera letra mantiene lo que hoy día se entendía separado de lo que son los programas habitacionales, aumentando a 4, dado que entendemos que en algunos casos podría incluso haber una cabida para 4. Algunas operaciones de los lotes son un poco más amplios que la tradicional 9x18. Y en la B, ampliarlo ya a los planes y programas del propio ministerio que vayan destinados a la radicación en esa escala bajo 10 viviendas, que entendemos sería distinto y tendría también una lógica y un perfil más vecinal, barrial y familiar incluso. Senador Letelier. Señor presidente, me parece positivo que reconozcamos que todas las políticas de densificación predial han sido un fracaso, porque lo han sido. Esto es algo que discutimos hace muchos años en general. Siento que la redacción inicial es más feliz que la segunda, pero que podemos complementarla por lo siguiente. Una de las razones que fracasaron las políticas de densificación predial, y no solamente las urbanas, sino las suburbanas, las rururbanas, es que el Ministerio de Vivienda ponían condiciones de accesos, acceso de servidumbres, acceso de diferente tipo, lo cual era muy difícil cuando había una propiedad que tenía fachada continua, por un lado, o donde el acceso no era del ancho que requería o pedía el Ministerio. Y esto llevaba a que no se podía, porque pedían 8 metros, pedían 12 metros, decía inviable. Yo entiendo que aquí lo que queremos hacer es, para efectos de la densificación predial, crear este concepto de un condominio de densificación predial donde se van a obviar ciertos requisitos. Lo primero hay que decirlo explícitamente, y no está dicho aquello. Porque ahí lo único que se ha hecho es una definición de condominio. Ahí, a diferencia del artículo 79 que estaba antes, es que se permite la construcción. En esto no se dice que se permite la construcción, ni de 3 ni de hasta 9. Y yo creo que hay que ser muy explícito
en que aquí se va a facultar en estos condominios o estos proyectos de condominios, porque no lo son todavía, predios que se quiere hacer densificación predial sin los otros requisitos que establecen las normas de vivienda y urbanismo. Yo creo que hay que decirlo explícitamente, si no los directores de obras no lo van a permitir, que se va a poder avanzar en esto. Mi segunda duda es invitarlos a que no piensen solo en las zonas urbanas y las operaciones sitio. Hay miles, decenas de miles de sitios que surgieron de la reforma agraria, donde hoy hay localidades, y no localidades pequeñas, que se han consolidado en zonas urbanas o rururbanas, donde esto es una solución tremenda para evitar la migración hacia las grandes ciudades. Y por tanto, viendo una adecuación de redacción, yo creo que esto es una excelente idea en las dos excepciones. No sé si 9 es el número mágico o no. Entiendo por qué lo dicen en las zonas, en las ciudades. Los sitios que surgen de la reforma agraria en los 5.000 metros cuadrados les va a limitar, si es que si fueron muy numerosos los hijos, les va a fijar una limitación forzada. Entonces, esa es mi única inquietud, si se establece la excepción para aquello. Pero me parece excelente la idea. Monte. Yo antes quisiera entender cuáles son los miedos que tienen al poner en estos términos la indicación. ¿Es miedo a que se les masifique para otros sectores sociales que no correspondan? ¿Es miedo a que estemos saltando las normas más indiscriminadamente? ¿Cuáles son los miedos que llevan a este tipo de definición? Yo lo que he visto en la realidad es que hay un tremendo potencial de crear esto, no solo por sitio, ¿eh? O sea, Frintón no es solo por un sitio, es por a veces 2 sitios que se pueden juntar, 3 sitios que se pueden juntar. Esto está un poquito redactado pensando más restringidamente. O sea, aquí obviamente la pelea es con la inmobiliaria. O sea, en el caso de la región metropolitana, la gentrificación se está comiendo toda que están más cerca, digamos, en Peñarolén, en la Florida, están comiendo todas las operaciones sitios, porque les sale más barato y le están ofreciendo unos valores muy altos, pero la gente sale y trata de comprar en la misma zona y le cuesta más que lo que le pagan, entonces no es muy buen negocio. Pero mucha gente quisiera seguir viviendo junta con su familiar y todo, pero falta un dispositivo que no es solo este, sino que es un subsidio en el fondo. O sea, si esto no tiene un subsidio que busque impulsarlo como una forma de usar mejor, de densificar efectivamente. Porque la familia los hijos deben saber que tienen opción en el sitio, junto con los vecinos, con los hijos del vecino, o juntos para construir 2, 3 edificios y hacer un edificio de 2 pisos, 3 pisos. Entonces, yo sé que esto no tiene por qué ponerlo en la ley, pero a mí me extraña la especificidad de la redacción, porque lo que queremos es incentivar esto, ¿no es cierto? Incentivar esto, para lo cual tiene que haber una ley que reconozca este tipo de condominio, le dé un cierto estatus, que vea cuáles de lo que dice Juan Pablo, cuáles de las restricciones constructivas hay que tomar en cuenta. Yo estoy de acuerdo que la salida al pasaje es una cosa que hay que repensarla. Los 3 metros, en uno de 9 por 18, usted comprenderá que los 3 metros para todos lados son una tremenda restricción. Es una tremenda restricción. Por lo tanto, hay que ver, yo estoy de acuerdo que debe ser muy explícito, porque hay otras que no se pueden permitir, ¿no? El tema de los accesos de vehículos, ¿ustedes piensan de que estos condominios no deben tener acceso de vehículos? O sea, hay que definir un cierto, por último, aunque no salga acá, mandatar a la ordenanza que lo incorpore, pero que para que esto funcione tiene que tener un modelo más específico. Donde yo he visto el mayor impulso en esto, propio de la gente, no de programas públicos, ha sido en los conjuntos de sectores medios, de cooperativas, de las cajas, en fin, de otros que son familias que tienen un estándar de vida mayor que los que normalmente postulan a la vivienda social servio. Ahí hay un impulso que hay que incentivarlo. Yo no veo por qué hay que restringirlo, salvo que haya un muy buen argumento para eso. Porque aquí está todo pensando que hay que focalizarlo socialmente. A lo mejor no, a lo mejor esto hay que abrirlo más. Además, los loteos irregulares, en el caso de la metropolitana, los loteos irregulares son muy frecuentes. Y los loteos irregulares no cumplen ninguno de estos 2 requisitos. Y muchas veces son sitios mucho más grandes. Entonces también hay que dejar una puerta para quienes... ¿A dónde está el riesgo? Ustedes deben tener claro cuál es el riesgo, porque aquí van a querer aprovechar de esta flexibilidad. Entonces sería bueno clarificar porque esto no queremos hacer un nuevo negocio, ¿no es cierto? Queremos hacer que la gente pueda maximizar el uso de los bienes que tuvo en su historia, etcétera. Sí.
No, bueno, son válidas las inquietudes sin duda. Este es un tema que entiendo que no se ha trabajado todavía con nuestros asesores, por lo tanto es un tema que evidentemente probablemente como bien se ha señalado acá, quizás la redacción, los aspectos. Yo recuerdo estos temas de densificación, de esta construcción en sitio, ¿no es cierto?, donde estaba el papá y detrás construían los hijos y no siempre la solución era muy feliz, se resolvió un problema entre comillas, pero no dejaban de terminarse, de acontecer otros problemas, porque a veces los hijos salían, vendían a un tercero y se perdía un poco esa relación que motivó la construcción en el sitio mismo, ¿ya? Y se transformó al final en un problema, la accesibilidad del sitio, los tamaños. Se están hablando de tamaño. Bueno, yo creo que son parte de la discusión que habrá que conversarlo con nuestros asesores para arribar en el mejor puerto en este tema, porque como bien dicen los senadores, hay algo ahí que probablemente habrá que hacer alguna especificidad mayor. Senador Letelier. Sí, sugeriría que junto con el verbo rector del artículo, una cosa es la definición, lo otro es que se va a permitir y fomentar la densificación. Yo creo que es importante que quede norma explícita en la ley, porque se presta para mucha interpretación en cada dirección de obra o cada... yo creo que vale la pena explorar una redacción lo más explícita posible. No, y además, yo tomando en cuenta la experiencia de esto, porque es bien difícil tener, para realidades tan diversas, cuando no ha empezado esto, tener una definición normativa muy apropiada. Yo no tendría dificultad, y quiero decirlo, con darle facultades al ministro y él las pueda delegar en director del Servio o Ceremi para autorizar proyectos de esta naturaleza. Si esto no va a partir, o sea, es posible que tengamos un uniforme que calce en realidades totalmente distintas desde el comienzo. Es la experiencia lo que va a permitir construir. Entonces, yo creo que hay que recurrir a lo que, en este ministerio se recurre mucho, pero hay que recurrir a la facultad al ministro para que él autorice o delegue la autorización. Porque es imposible encuadrar las normas. Yo no sé, la cosa rural, por ejemplo, es una situación... ¿Ah? Eso. Una consulta, Carlos. Cuando tú dices delegar, mi inquietud es cuando se delega, con todo respeto a los arquitectos, es que terminan imponiendo ciertos requisitos muy rígidos. Esto del ancho de los accesos es lo que ha dificultado impulsar muchas políticas de densificación. Entonces, si no se explicita que esos anchos se pueden obviar cuando hay voluntad de las partes, yo siento que va a ser un poco letra muerta. Lo que quiero decir con eso es que se le dé una facultad al ministro para el proyecto, no para la norma. O sea, que al ministro le presenta el proyecto y dicen, entonces que se evalúe, porque está en la diversidad de situaciones que en algunos casos, y la verdad que hay que autorizarlo. O sea, en otros casos puede terminar siendo una gran distorsión si tú permites que se disminuya el ancho del pasaje, por ejemplo. Lo único que digo es que se tiene que poner explícitamente que se permite reducir las... Lo importante es que se permita reducir normas o obviar normas de la ley de vivienda y urbanismo, porque si no se explicita eso, vamos a quedar con una rigidez. Sí, no, correcto. Me parece absolutamente válido. Se trabajará en ese sentido, ¿verdad? Nuestros asesores, la biblioteca y todos son parte de este tema, así que quedaremos atentos a ese proceso. Sí, complementando lo que señalaban, bueno, el artículo 80 y 81 siguientes, que es dentro de este capítulo de densificación predial, y también lo que está trabajando en el Ministerio, el artículo 80 señala que los condominios de densificación predial no requerirán contar con reglamento de propiedad, comité de administración, administrador, régimen de gastos comunes, fondo de reserva, estacionamientos, seguros ni planes de emergencia. La norma urbanística, lo que estaba hablando recién el senador Letelier, aplicables serán solo establecidas en el reglamento especial de vivienda económica. Y junto con eso es importante señalar que el Ministerio está estudiando también una posible modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones respecto al 6.2.9, que habla respecto de las normas urbanísticas de este tipo de condominios. Sí, el otro instrumento con que se contaba y que tampoco causó el efecto que se buscaba es el artículo 6.2.9 de la ordenanza, que buscaba también entregar normas urbanísticas para la construcción de una segunda y una tercera vivienda en el mismo foco, desde el punto de vista de ordenanza. Y tenía algunas flexibilidades en cuanto a los distanciamientos o a la forma de subdividir los lotes, pero faltaban normas respecto al antejardín, lo que se comentó ahí, por el frente, por el lado, a la densidad también,
Porque no había una regla sobre la densidad. Si la densidad era baja, en un lote construir 2 viviendas, a veces ni siquiera 2 viviendas eran viables. 3 menos, obviamente. Y nosotros estamos reformulando ese artículo para dirigirlo a lo que nosotros hemos denominado microradicación, con todas estas lógicas y estos proyectos, donde se aborden tanto las alturas, el concepto de vivienda de pisos con mansarda que aparece en la ordenanza y que está impedido de ser aplicado en los pasajes, eso lo queremos eliminar también, porque la lógica también de densificación de los lotes en las poblaciones, en operaciones sitio, por cierto, en lo urbano, como dice el senador, es distinto, pero en las operaciones sitio es que es en el pasaje donde se densifica. Y hoy día la norma impide 2 pisos más una mansarda, que es una lógica de densificación absolutamente adecuada. Las familias terminan haciendo sin permiso una mansarda de todas maneras. Entonces eso también lo queremos revisar. Queremos hacer una corrección respecto a las alturas que hoy día dice la ordenanza, porque si uno aplica la lógica del cortafuego más la rasante, tampoco cuadra un proyecto dentro de ese envolvente que define teóricamente la ordenanza y que a lo mejor no fue modelado en su momento o respondía a otras lógicas. También queremos corregir eso. El tema de los estacionamientos, si bien es cierto aquí el texto actual de la norma vigente lo liberaría, estamos revisando en el 629 qué ocurriría en conjuntos de 9 o de sobre 4 viviendas. En el entendido que por lo menos haya 1 o 2 unidades, eso lo estamos para todo el conjunto. Que podría ser porque, y si también lo que estamos introduciendo en el 629 es que, por ejemplo, uno de los autos pueda estar en el antejardín, que de hecho es lo que ocurre. Y por norma está prohibido. Y en los hechos es lo que ocurre. Entonces, por esa vía también podría a lo mejor autorizarse tener cabida y resolver la entrada del automóvil en conjunto de pequeño tamaño. También algún ajuste a los distanciamientos. Hoy día la norma de distanciamiento hace imposible el volumen adentro y al adosamiento con los vecinos. ¿Cuál es el régimen de adosamiento con mayor amplitud y cuándo se va a requerir la autorización del vecino? También ahí, obviamente, desde lo urbanístico hay un montón de normas que van a complementarse con esto en el sentido de viabilizar. Y la otra línea de fomento también tiene que ver con nuestros propios programas, en el entendido de reconocer valores, costos, el tipo de inversión que hay que hacer para atender proyectos de microradicación y del fomento también de los intermediarios técnicos que tengan que desarrollarse acá. Aquí las tradicionales entidades no tienen mucho interés en entrar en esta escala. El trabajo es más complejo, por lo que se requiere también ampliar el tipo de intermediario, el tipo de profesional que va a trabajar y que va a desarrollar los proyectos y, por cierto, los honorarios que haya que disponer para que se pueda promover con más fuerza. Bien, senador Leterian. En Argentina, el origen de los pH es esto. Fue una forma de densificar y se saltaron muchas normas. Sí. Yo creo que sin poner en riesgo de que se caiga el edificio, al saltarnos ciertas normas, Es nuestra única diferencia. nos permite evitar la ley del mono después. Sí. Porque eso es lo que vamos a enfrentar. No, bien. Lo de los estacionamientos, no sé, cada día el acceso al vehículo se está masificando tanto como en su oportunidad fueron el famoso acceso a los celulares y las redes. Y efectivamente uno ve pasajes o las normas de adosamiento, enormes dificultades. A ver, la persona que se pasó para el otro lado, que le tiró el agua, ¿no es cierto? En sitios cuando son tan pequeñitos se producen una serie de problemas de esa naturaleza. Será el objeto, ¿verdad?, del trabajo que habrá que seguir afinando sobre este particular, ¿ya? Bueno, y finalmente el artículo 31, manteniendo lo que está actualmente, todo lo concerniente a la administración del condominio corresponderá a los copropietarios, que deberán actuar concertadamente en todas aquellas materias que puedan afectar a más de una unidad. Si mal no recuerdo, hubo una indicación que se presentó de modificar el concertadamente por conjuntamente, pero llegamos al acuerdo que debe ser concertadamente, entendiendo que es un concierto de voluntades de los copropietarios y no que tengan que actuar conjuntamente al momento de tomar una decisión. Tratándose de obras relacionadas con las condiciones de habitabilidad o seguridad, el director de obras municipales podrá autorizar su ejecución a solicitud de uno solo de los copropietarios afectados. Bueno, esas serían como respecto a la densificación predial. Tomamos nota también, lo vamos a conversar también en el Ministerio para ver
la factibilidad a lo mejor de establecer esta facultad del ministro y de delegar dicha facultad también en los directores de los servicios. El señor Montes, sí. Bueno, acá hemos traído algunas propuestas que consideramos desde el Ejecutivo que debiésemos trabajar en la mesa técnica. Si bien no pudimos preparar por el tiempo propuestas e indicaciones, sí trajimos esta presentación para que veamos y podamos conversar. Es que esta fue las presentaciones de ayer. Sí, la presentación de ayer, como no hubo debate, solamente la exposición, nosotros tratamos de traer una presentación en la cual el articulado cómo está redactado con estas posibles modificaciones que sugirieron ayer los invitados. Entonces la idea es que las podemos compartir con ustedes y ver la opinión para que podamos también trabajar con la mesa técnica en estas modificaciones. Bueno, actualmente el artículo 6º, inciso 4, respecto al cobro de la obligación económica, señala que en este caso se sujetan por el juicio ejecutivo establecido en el título primero del Código de Procedimiento Civil. Y una función del administrador también es representar en juicio activa y pasivamente a los copropietarios con la facultad del inciso primero del artículo 7º del CPC en las causas concernientes a la administración y conservación del condominio, sea que se promuevan con cualquiera de ellos o con terceros. Entonces, una de las indicaciones o propuestas que ayer señalaron, creo que fue la magistrada del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, era que no se establece como un deber del administrador informar las gestiones para el cobro de obligación económica. Muchas veces nos decía que el gran problema de los condominios es que tienen mucha deuda de gasto común, pero no se inician gestiones judiciales. Entonces ella entendía que sí debiese ser como una obligación del administrador, al menos si el comité le dice que tiene que iniciar las gestiones judiciales dentro de un determinado plazo, que esa información igual la tenga que, valga la redundancia, informar a la asamblea y a los copropietarios, de que sepan de que, no sé, el departamento que lleva 6 meses de deuda de gastos comunes, se inició una gestión preparatoria o un juicio ejecutivo para el cobro de los gastos. Claro, creemos que es importante considerar esta obligación del administrador en unas posibles indicaciones que vamos a trabajar con la mesa técnica. Otro tema importante, también vinculado con las funciones del administrador, es que actualmente el proyecto de ley señala que una función del administrador es citar a la asamblea de los propietarios, y en la mesa técnica consideramos también que era agregar la carpeta de documentos del condominio y la copia del libro de acta y los acuerdos adoptados en dicha asamblea. Sin perjuicio de ello, nos señalaron que es importante también que se oficialice también el libro de acta. Muchas veces los grandes conflictos de los condominios es que existen muchos libros de acta. El libro de acta tiene libro de reclamo, de acta, de asistencia. Entonces, la idea es que podamos de alguna forma estandarizar también y oficializar este libro, el cual también nos señalan que debe estar timbrado y foliado. Timbrado en algunos casos señalaron que podría ser por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Tenemos que conversar para precisar eso. Y también un plazo para formalizar las actas. Muchas veces se toman acuerdos, pero el acta no se formaliza. Entonces dicen, no, es que este acuerdo se tomó la semana pasada y el acta no está formalizada. Y eso, el proyecto de ley actualmente no lo estamos recogiendo. Sí, la jueza manifestó mucho eso, que además que se pierde un poco la historia, porque la pérdida de los libros era bien habitual y se perdía un poco la historia cuando habían reclamos y que pudiera ser un buen insumo. Claro, y también se recoge también un problema también que se da en su momento el senador Montes, de que muchas veces, lo que dice también usted, que se toman acuerdos y que después nadie sabe o no existe la historia de los acuerdos. Entonces, se puede desconocer el día de mañana. Claro. Y la idea es oficializar esta institución de los libros, existe un libro de acta. Ella hablaba también de un libro de novedades o de noticias que en México también se utiliza, y un libro también de asistencia. Bueno, otro tema importante que ella mencionó, que la mesa técnica elaboró una propuesta de que en los condominios que contemplan el uso residencial, las vías interiores destinadas a la circulación vehicular correspondan a zonas de tránsito calmado. La ley actual de tránsito establece que las municipalidades fijan a esta zona en 20, 30, 40 km por hora. Nosotros acá en el proyecto de ley estamos dejando que la velocidad máxima de circulación será de 30 km por hora. Ella nos manifestó que a su juicio, y en el fondo también considerando los conflictos que existen dentro de las comunidades respecto a velocidad y todo,
ella considera que la velocidad máxima de circulación prudente para el uso residencial debe ser de 20 kilómetros por hora. Eso es un tema que tenemos que conversar. Nosotros en un comienzo lo dejamos para que lo decidiera la comunidad, después se fijó en 30, y bueno, ayer señalaron que se bajara a 20. Es un tema que creemos que deberíamos conversar, que al fin y al cabo es un... No sé. Habrá que discutirlo. El artículo 27 actual del proyecto de ley dice que la administración del condominio deberá, a través de circulares, avisos u otros medios, dar a conocer a la comunidad los reclamos correspondientes. Entonces acá nos señalaba que muchas veces existe como, o en algunas partes existe el libro de reclamo, en otras partes no existe un libro de reclamo. Entonces, y el proyecto de ley tampoco existe esta figura. Entonces nos señalaba que es importante que exista una institución del libro de reclamo, en el cual la gente pueda escribir sus afecciones que tengan y estableciendo plazos también para que existan respuestas. Cuando ella cree que es prudente también tanto de una obligación como del administrador como del comité también de administración, es que las personas tengan este derecho de petición o de hacer reclamaciones y que en el fondo se les responda dentro del plazo que establezca el reglamento. ¿Contador propietario? También puede ser, no sé, tendrá que notificarlo al propietario para que presente acá, uno no lo sabe, pero también podríamos recoger eso. Claro, acá está lo que hablamos delante del derecho de petición. En el fondo ya nos dice que hay muchas solicitudes que pueden hacer los propietarios o copropietarios al comité de administración, y ella señala que es un derecho en el fondo que tienen los propietarios de hacer solicitud al comité, y también este comité debe dar una respuesta dentro de un plazo prudente. De esta forma se concretiza un derecho de petición de todos los copropietarios frente al comité. Ellos nos hablaban de nosotros actualmente el Fondo Común de Reserva, incluimos algunas cosas, atendiendo también que el Fondo de Reserva es un fondo destinado a cubrir los gastos comunes urgentes. Agregamos la categoría también de los gastos comunes extraordinarios e imprevistos, y corresponde al porcentaje de recargo de los gastos comunes acordado a la Asamblea y que se paga conjuntamente con esto, incluyendo también la indemnización y gastos por término de contrato del trabajo del personal contratado. Otro artículo señala que dentro de las obligaciones también está establecer lo concerniente a la administración y conservación de los bienes de dominio común, las multas e intereses por el incumplimiento de las obligaciones y la aplicación de algunas medidas permitidas en el numeral 9 del artículo 20 y el artículo 36. Y agregamos también, debiendo además fijar un porcentaje mínimo inicial del Fondo Común de Reserva. Acá una de las apreciaciones que señalaron es que muchas veces no se establece un porcentaje mínimo. Entonces, lo que plantearon es que la misma ley de copropiedad establezca un porcentaje mínimo, hablando de un 5%, y que después sea ratificado por la Asamblea o que después lo modifiquen, si lo quieren subir o reducir un poco. Pero que exista por lo menos un estándar mínimo. Ellos hablan de un 5%, no sé si será lo más óptimo o no, pero eso es para estudiarlo. Creemos que es importante también que en la misma ley se establezca un mínimo respecto al Fondo Común de Reserva, atendiendo también que con este fondo se van a pagar las indemnizaciones también de los trabajadores. Otro punto importante, nosotros, se conversó acá de la facultad de que el administrador pueda celebrar convenios de pago. La reunión que tuvimos con la magistrada, ella nos señaló que encontraba que un gran avance de esta facultad de los administradores, pero ella creía que era importante establecer ciertos parámetros o límites. El proyecto de ley actualmente, que es una indicación que trabajamos con la mesa técnica, señala que sin perjuicio de lo anterior, en este caso del cobro de los gastos comunes mediante un juicio ejecutivo, dice, el administrador se encontrará facultado para celebrar convenios de pago con aquellos copropietarios que se encuentren morosos en el pago de 3 o más cuotas, continua o discontinua, de las obligaciones económicas. Con todo, para celebrar el convenio de pago, el administrador deberá requerir el acuerdo del comité de administración. Ellos no se que está bien, pero que aún así era una norma muy laxa en el sentido de que debemos establecer, nosotros en un comienzo dijimos una propuesta de establecer como un número máximo de cuotas o un porcentaje inicial, no sé, nosotros hablamos creo un 30% del valor adeudado. Ella cree que es más conveniente establecer estos parámetros porque si no, nos decía, mira, acá pueden ser convenios de pago, no sé, a 24 meses, claro. Y que en el fondo, porque ella hablaba en el fondo que hay un daño patrimonial que no es lo mismo deberle a una institución que a una comunidad completa, claro. En el fondo, que es muy distinto el daño provocado. Sí. Bueno, acá hay un problema que nos señaló la magistrada y también la Asociación Gremial de Administradores,
Porque el proyecto de ley de copropiedad señala que una vez que efectuada la recepción definitiva de la edificación y antes de la ocupación del primer copropietario, la persona natural o jurídica propietaria del condominio deberá designar al primer administrador. En este caso, el desarrollo inmobiliario designa al primer administrador. Y es él quien deberá levantar el acta de funcionamiento de toda la instalación de los bienes comunes, en la forma que disponga el reglamento. Entonces acá ella no señala que, el colegio de administradores decía que son como juez y parte en el fondo, porque es el mismo, la inmobiliaria que lo contrata y tiene que decir, oye, efectivamente tus obras de instalaciones están bien, por lo tanto levanta el acta. Entonces, ella no se hablaba que de eso buscar a lo mejor un mecanismo distinto, que fuera otra persona, una vez que, no sé, se confirma la asamblea y se designa un nuevo administrador o a lo mejor ratificado también por la asamblea propietaria, no lo sabemos todavía, pero creo que es importante analizar esta norma porque, claro, efectivamente es inconveniente que es el mismo administrador que lo contrata la inmobiliaria que levanta el acta del funcionamiento de las instalaciones. Entonces, es muy poco probable que efectivamente haga presente o represente... Hay alguna dificultad. Claro. Ahora, por ejemplo. igual, bueno. Bueno, acá esto es importante. Dentro de el comité de administración, a través de su presidente, o si este no lo hiciere, del administrador, deberá citar a la asamblea a todos los copropietarios o representantes, personalmente o mediante carta certificada dirigida al domicilio o a través del correo electrónico que para estos efectos estuvieran registrados en la oficina de la administración, en la Secretaría Municipal cuando se trate de condominio de viviendas sociales, con una anticipación mínima de 5 días y que no exceda de 15. Después dice, si no hubieran registrado un domicilio o correo electrónico, se entenderá para todos los efectos que tienen su domicilio en la respectiva unidad del condominio. Y acá dice, es importante que el administrador deberá mantener en el condominio una nómina actualizada de los copropietarios con sus domicilios registrados. Acá hay un problema porque nos señalan que más que el administrador deba mantener en una nómina actualizada con los domicilios registrados, es que él debe ser como el custodio de estos datos. Entonces acá hay un tema también de la protección de datos personales que debemos recoger como una indicación de que el administrador no puede hacer mal uso también de estos datos. Nos comentaba el caso de que había un administrador que entregó una nómina, creo, de... Eso fue los mismos administradores que plantearon esa inquietud. Claro, que entregaron los datos y que al final llegaba la gente como correo electrónico o llamados para venta de cosas. Entonces, es importante también, atendiendo también las leyes actuales de la protección de datos, en este caso, por ejemplo, la 20.285 de datos de la administración, creemos que sería importante resguardar esto. En el fondo, si los copropietarios van a entregar sus datos, que el administrador también sea un custodio de ello y que no se haga un mal uso. No, bien. Nos pareció súper atignado el día de ayer ese tema. Muy bien. Bueno, este es un tema que lo hemos conversado en la mesa técnica. Creemos que estamos llegando a un acuerdo, pero es importante también saber los costos asociados. Actualmente el artículo 43 del proyecto de ley dice que salvo que el reglamento de copropiedad establezca lo contrario, hubo una indicación de la senadora Aravena que en su momento decía que fuera obligatorio. Que todas las unidades de los condominios deberán ser aseguradas contra riesgo de incendio, incluyéndose en el seguro de bienes de dominio común en la proporción que le corresponde a la respectiva unidad. Cada copropietario deberá contratar este seguro y en caso de no hacerlo, lo contratará el administrador por cuenta y cargo de aquel, formulando el cobro de la prima correspondiente conjuntamente con otros gastos comunes, indicando su monto en forma desglosada esto. Al pago de la deuda por este concepto se aplicarán las mismas normas que rigen los gastos comunes. Y acá nos hablaban de que es importante que exista un seguro colectivo obligatorio contra incendios para la edificación, o sea, un seguro del edificio. Cuando fueron antes siniestros, nos dice que se generan problemas tanto para los administradores porque algunas unidades sí efectivamente tienen su seguro de incendio, otras no lo tienen y por lo tanto no tienen tampoco cómo operar este seguro, el edificio no tiene seguro. Entonces, nos será que es importante que pudiera existir este seguro colectivo. De esto, Janet, de la asesora de Senador Montt, también nos mencionó en su momento que debe ser un seguro obligatorio de incendio. El de otro tipo de catástrofe lo estamos analizando, creemos que sería demasiado oneroso, creemos que también debe ser la comunidad la que decía si que efectivamente contrata un seguro, no sé, contra terremoto u otro tipo de calamidades, pero el de incendio sí creemos que sería prudente contemplarlo en la ley, que es un seguro obligatorio para la edificación. Y tal vez sería importante también conversar con los bancos porque muchos de los créditos hipotecarios traen un seguro de incendio asociado. Claro, pero ese seguro en el fondo, más que asegurar la unidad del inmueble, en el fondo asegura la inversión del banco también al otorgar el crédito. Entonces, creemos que es importante ver cómo podemos modificar esta norma de que exista este seguro de incendio para la edificación, pero que no exista tampoco un doble pago. Sí.
Sí, bueno, eso se planteó ayer y bomberos también hicieron varias aprehensiones respecto incluso aspectos constructivos, ¿te acuerdas? Con el tema del problema del antepecho, la altura que tenía y cómo los incendios te van propagando hacia arriba, a veces por detalles de que las empresas construyen justo lo mínimo que la ley establece. Habrá que analizarlo en todo caso, los detalles de este seguro. Sí, nosotros ya estamos en contacto para pedir Magistrado. información con la Asociación Nacional de Aseguradores para tener más o menos los montos que cuánto implicaría en gasto para una comunidad este seguro obligatorio y ver de qué forma, porque tengo entendido que los bancos licitan también las carteras de los seguros, entonces ver de qué forma se contrapone este seguro de edificación completo con el seguro que por lo general la gente contrata al momento de celebrar que tiene un crédito hipotecario. ¿Va a hablar? No. Bueno, acá hay un tema también de plazo, más que nada, que el artículo 7º del proyecto de ley actualmente dice que cada copropietario deberá pagar los gastos comunes dentro de los 10 primeros días del mes, salvo que el reglamento de copropiedad establezca otra periodicidad o plazo. Si incurriera en mora, la deuda vengará el interés que se disponga en dicho reglamento, el que no podrá ser superior al 50% del interés corriente bancario. Acá hay un tema también que nos decían que en la práctica que la obligación económica en el fondo, algunas cuentas llegan, no sé, los días 3, 4 del mes, por lo tanto, si los notifican, si uno dice los primeros 10 días del mes, en el fondo le quedarían 3 o 4 días para pagar. Entonces, nos decían que lo correcto sería que el pago de dicha obligación económica, no solamente hablar del gasto común, fuera entre los primeros 10 días desde la fecha de emisión del cobro que se realiza. Entonces ahí efectivamente los copropietarios o arrendatarios tienen el plazo de los 10 días efectivos para pagar su obligación económica. Creemos que es más pertinente porque en algunos casos no todos los gastos comunes llegan el día 1 del mes. Otro tema importante que lo mencionaron ayer los administradores inmobiliarios, pero Bomberos también cree que es prudente, es que actualmente dentro de la suspensión de los servicios, nosotros la indicación o el proyecto de ley menciona que se puede suspender o requerir la suspensión, según sea el caso y con acuerdo del comité de administración, del servicio eléctrico, de telecomunicaciones o de gas que suministra a aquellas unidades cuyos propietarios se encuentran morosos en el pago de 3 o más cuotas, continuo y discontinuo de los gastos comunes. Y acá nos saben que es peligroso contemplar la suspensión de gas, atendido que la persona lo más probable es que suba balones de gas licuado para seguir pudiendo tener gas. Entonces, claro, y muchas veces a lo mejor si es que cortan el gas y después lo dan, a lo mejor no hay nadie en el inmueble, por lo tanto puede haber una fuga y eso puede generar una gran catástrofe. Entonces, nos señalaban que era un poco más preciso o mejor eliminar en este caso la suspensión del gas, pero sí a lo mejor ver la posibilidad de que en aquella edificación en que existen servicios que la comunidad otorga, por ejemplo agua caliente o la calefacción, que eso sí se puedan suspender, que son también parte de los gastos que se van en los gastos comunes. Más de reglamento, creo que no todos, como bien dices tú, van a tener todos esos servicios. Claro. Bueno, otro tema que nos dijeron es que actualmente el proyecto de ley habla de que se tiene que realizar un presupuesto estimativo para el año siguiente, y este presupuesto debe ser enviado durante el mes de noviembre del año anterior en que empieza a regir, remitiéndolo a todos los copropietarios al correo electrónico que tengan registrado, y si no tienen correo electrónico registrado se enviará un aviso a su unidad comunicándoles que los presupuestos están disponibles para su revisión en la oficina de administración correspondiente. Y si los propietarios pueden realizar observaciones hasta 15 días antes de que empiecen a regir los respectivos presupuestos. Entonces nos decían que más allá que no les guste la norma, es un tema de que en la práctica es poco viable. Ellos nos hablaban que si en el mes de noviembre se notifica este presupuesto y tienen 15 días, con la gran cantidad de departamentos o incluso edificios que ellos administran, regirlo solamente en un mes determinado, en el fondo, no sé, si administra, no sé, 10 edificios, va a tener que hacer ese presupuesto en la misma fecha. Entonces, no se hablaba que fuera un poco más laxo en el sentido de que fuera la comunidad la que decidiera en qué mes se hiciera el presupuesto. Ellos nos hablaban también de que a lo mejor fuera el gasto de vengado. Nosotros acá creemos que igual el presupuesto es un presupuesto estimativo, no significa que no se pueda variar. Tal vez a lo mejor tengamos que precisar un poco la redacción para que se entienda de esa forma, pero creemos importante no dejarlo en un mes determinado, sino que también sea por acuerdo de la Asamblea.
un punto importante y no menor es la designación de los miembros del comité de administración. Actualmente el proyecto de ley dice que la Asamblea de Copropietarios en su primera sesión deberá designar un comité de administración compuesto por un número impar de miembros, de a lo menos 3. Y con todo no será necesaria la designación del comité si el número de copropietarios fuera inferior. Y el comité de administración tendrá la representación de la Asamblea con todas sus facultades, excepto aquellas que deben ser en materia de asamblea extraordinaria y no hubieran sido delegadas por esta conforme al artículo 15. El comité de administración durará en sus funciones el periodo que le fije la Asamblea, el que no podrá exceder de 3 años, sin perjuicio de poder ser reelegido indefinidamente, y será presidido por el miembro que designe la Asamblea o en subsidio del propio comité. Acá nos señalaban que muchas veces, y un gran conflicto, es que citan Asamblea y están esperando una hora que llegue gente, y cuando llega la gente preguntan, ya, ¿quién quiere ser miembro del comité? Y nadie quiere. Entonces, nos decían que viéramos o estudiáramos la posibilidad de contemplar un mecanismo de designación del comité de administración mediante un sorteo, si es que nadie quiere ser administrador, cosa que también incentivar la participación y en el fondo la responsabilidad de que el copropietario, valga la redundancia, que es propietario de una unidad, sea responsable también de su entorno. En el fondo no solamente que me compro un departamento y ya me entiendo también de la comunidad o de mi responsabilidad también como copropietario. Y lo otro es que nos señalan que es importante también, y esto lo dijo la magistrada, que los miembros del comité sean copropietarios hábiles. En el fondo, para que no tampoco se hagan mal uso también de, o sea, gente que esté morosa, que se empiece a celebrar convenios de... Claro, como existe esta facultad de celebrar convenios, que se hagan convenios de pago. Entonces, la idea es que sean copropietarios hábiles. Finalmente, ellos nos dijeron que no solamente cerrarnos en los fondos que contempla la ley, sino que ver la posibilidad de que exista un fondo operacional, que esto igual lo hemos discutido en la mesa, que nosotros hablamos del fondo común de reserva, que tiene que tener un porcentaje inicial, pero sí a lo mejor sería conveniente fijar esta figura del fondo operacional una vez que el propietario, el primer comprador, adquiere un inmueble, tenga que pagar 1 o 2 cuotas de gastos comunes inmediatamente. Entonces, ese es el fondo inicial con el que parte la comunidad, y dejarlo aparte con el fondo común de reserva, que atiende también otras finalidades. Y finalmente, que exista la facultad para crear otro tipo de fondos por parte de la comunidad, previo acuerdo de la Asamblea de Copropietarios. Esas, señor presidente, creemos que son uno de los temas más relevantes que ayer se discutieron, que nosotros estuvimos analizando, y creemos que son importantes que los podamos trabajar con la mesa técnica, que si bien no existe, lamentablemente no pudimos traer la indicación hoy día, pero creemos que es importante que podamos avanzar en ello y trabajar junto con la mesa técnica en estas propuestas. Senador Letelier. Me parece muy bien. El tema de las cuentas pendientes cuando se hace la recepción o la entrega de un conjunto. Uno normalmente tiene que estar, cuando hace una compra, tener ciertas cosas pagadas. Debería ser una condición para la recepción municipal que estén pagadas todas las cuentas de agua, luz, y que no le traspasen eso a los futuros propietarios, que es lo que ocurre con mucha frecuencia. No sé si lo han contemplado, sino para que se pueda contemplar. Hay una obligación también de los copropietarios de certificar en el caso que no existen deudas o obligaciones económicas con la comunidad al momento de celebrar una transferencia o una venta de un inmueble. Y eso en el fondo hay un procedimiento también en el cual hay una certificación del notario y del conservador de bienes raíces que adjunte también esta certificación. Y también se deja como una obligación del administrador, la cual puede ser sancionada también si no emite dicho certificado. Lo otro, presidente, una mala práctica que hubo, me refiero en particular a los condominios de vivienda social, era cuando había muchos gastos que se prorratean. Y en un momento, cuando había medidores comunes, que todavía es un drama que en algún momento quizás se debe abordar en este proyecto, yo entiendo que eso ya no se permite, o sí, porque la mayor dificultad fueron cuando habían medidores comunes para el agua, también lo habían para la luz. Y se presume que eso, por lo menos en el agua, es muy odioso, porque cuando uno sí paga y el otro no, y está en una cuenta común, se genera dificultades para los justos, por los pecadores. Entonces, no sé si queda prohibido explícitamente que en los condominios van a haber medidores únicos, por lo menos para ciertos servicios. Pero en particular el tema del agua, que es... No sé, ejecutivo, yo creo que es un punto súper válido. Además, como bien se señala, no falta el que
el proyecto de ley de copropiedad inmobiliaria, en el fondo, que regula la relación de la comunidad, creo que no hay ninguna norma explícita como lo señala usted, senador. Lo vamos a dejar anotado para también conversarlo con la mesa técnica. Tal vez sería a lo mejor prudente establecer que en estas comunidades deban existir como estos medidores o independientes. Es que es muy importante ser muy explícito. Yo no sé cómo vamos a resolver el problema para atrás, para los condominios sociales, que es un drama, porque hay gente que roba agua, que... Pone electricidad, aparatos. Con la luz es más fácil porque las empresas eléctricas están pidiendo que el medidor sea de cada casa. Le prorratean una parte del consumo eléctrico de las luminarias del edificio, así, eso se puede entender. Pero en el agua, cuando hay un medidor común y medidores remarcadores individuales, ahí se genera mucha dificultad y uno debería prohibir aquello. No es una exigencia de las empresas, tiene que ver con costos de construcción y el tamaño del diámetro de las cañerías. Por eso lo han hecho. Claro, efectivamente, a ver, tal como se llama usted, en las instalaciones o unidades sucesivas, en el fondo el proyecto de ley, en el título de los condominios de viviendas sociales, hace una mención especial respecto a lo que usted señala. En específico el artículo 72, el inciso primero dice que las empresas que proporcionan servicios de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, gas u otros servicios a un condominio de viviendas sociales deberán dotar a cada una de las unidades de medidores individuales y cobrar conjuntamente con las cuentas particulares de cada vivienda la proporción que corresponde a dicha unidad de los gastos comunes por concepto del respectivo consumo o reparación de tales instalaciones. Entonces, existe esta disposición legal respecto a los condominios de viviendas sociales. No de forma general, pero sí respecto a, en este título en específico de que en este caso de dichos inmuebles, sí existe esta obligación por parte de quienes proporcionan dichos servicios, de que sean, en este caso, se doten con medidores individuales a cada unidad. Me parece, lo segundo, también me observan de la Secretaría dos temas que no son menores. Uno, respecto a las normalizaciones de aquellos condominios que van a estar antes de la entrada en vigencia de la presente ley. ¿No es cierto? ¿Cómo se van a ajustar? No los aspectos constructivos, los aspectos de cumplimiento de las normas generales. Y además de eso, ¿no es cierto?, cómo se van a ir haciendo los ajustes, los plazos, los tiempos que se van a dar para el ajuste al tema de los nuevos reglamentos que van a tener que suscribirse para efecto de la discusión. Sí, la parte de tránsito. Bueno, yo, dado el tema, que esa mesa técnica que ha sido tan fructífera, ¿no es cierto?, en el avance que hasta ahora, fíjense las formas, los calendarios para llegar a la máxima celeridad posible respecto de este desarrollo. Ya más tenemos construido en términos generales el proyecto en su globalidad y ojalá pudiéramos avanzar ya en la etapa siguiente. Vamos a coordinar con ustedes, con el Ejecutivo, con nuestra Secretaría, cuáles son los pasos que vienen en este proceso, cuándo vamos a estar en condiciones de pedirle también a la sala los plazos para los efectos de presentar la etapa de adquisiciones, de indicaciones, y no sé por qué tenía algo que adquirir, ¿no? Del plazo precisamente de indicaciones y en definitiva ir ya tramitando la parte final. Creo que la coordinación con nuestro equipo, yo creo validar, ¿no es cierto?, primero la disposición obviamente del Ejecutivo para construir esa forma de diálogo, el positivo avance, ¿no es cierto?, de todos nuestros asesores en la construcción de esta iniciativa y la biblioteca, por cierto, ¿no es cierto?, también, así que están dadas todas las condiciones para arribar a una buena norma final. Senador Letelier. Sobre otro tema, pero asociado. Como está el jefe de condominios sociales y todos los programas nobles de la patria, en el reglamento que están haciendo hoy para el envoltorio térmico o los PDI, están obligando que no existan construcción en los primeros pisos y hacen que los justos paguen por los pecadores. Y los pecadores no está claro si son el primer piso que hizo las ampliaciones porque las viviendas eran muy chicas o los municipios que no decretan la demolición. Yo no veo ningún alcalde en condiciones de decretar la demolición. Lo quiero plantear, y se le impone a los otros una obligación para con un vecino. Y uno lo que debería permitir es que se haga el envoltorio térmico de todo el edificio. Si ese de primer piso tiene una ampliación, bueno, ese pedazo que era sin.
Lo digo porque tiene que ver con los programas de vivienda vinculados a los condominios sociales. Esto es algo a pensar si tiene que estar en una norma explícita o si en el reglamento lo van a coger bien de cada programa. Pero ustedes están en este minuto a una semana de definir cómo van a actuar y lo que están, según se ha informado, es que no pueden postular a aquellos que tienen ampliación en los primeros pisos. Tengo el honor de representar en esta región, la región de O'Higgins, que tiene demasiados edificios, condominios sociales. Entre Rancagua y San Fernando, probablemente Valparaíso, tenemos un buen indicador. Y eso limita mucho en zonas contaminadas que no se resuelven temas. Entonces, es una petición, presidente. Una consideración. Sí, Salvador Ferrer. Sí, exactamente. A ver, nosotros nos encontramos hoy día en un momento de tránsito entre lo que es el programa de protección del patrimonio familiar a un nuevo programa que es el programa de mejoramiento de viviendas y barrios, ¿ya? Entonces, precisamente este es el año de tránsito donde nos encontramos mediando algunas normas de un decreto a otro. El nuevo decreto ya debería entrar en vigencia a partir de 2020 en todas sus líneas y de atención y capítulos, pero lo que ocurre en el fondo es que bajo la nueva modalidad de intervención lo que se ha propuesto es poder generar intervenciones integrales para superar los distintos problemas que tienen las copropiedades. Conocemos obviamente la situación de las ampliaciones irregulares, que es una realidad en general de los condominios de más reciente data, digamos, porque no un problema masivo en los condominios de los 60, de los 70, sino que son precisamente los condominios más recientes, aquellos donde el problema se expresa con mayor vigor. ¿Cuál es la restricción que nosotros queremos promover o en realidad cuál es la oportunidad que queremos generar? Es que a través del programa de mejoramiento de vivienda y barrios, a través del capítulo 3, que se refiere a los proyectos para condominios sociales, puedan mezclarse intervenciones de mejoramiento de los bienes comunes con ampliación regular de las viviendas en copropiedad y acondicionamiento térmico. Todo en un mismo concepto de intervención. O sea, no fragmentar esas intervenciones, sino que hacerlas un solo proyecto integral que obviamente va a significar un costo mayor, digamos, por proyecto, pero en el fondo la idea es poder, claro, solucionar la situación de origen. ¿Por qué? Porque ¿qué nos pasa con las ampliaciones irregulares? Es decir, nosotros podemos llegar y aplicar EIF, de hecho se ha hecho en el pasado, en condominios donde existen ampliaciones irregulares, pero no superamos las situaciones de riesgo que aparejan las construcciones irregulares. Es decir, algunas veces las ampliaciones irregulares implican un daño sobre la estructura original del edificio. En otras ocasiones hay instalaciones eléctricas deficitarias. En otras ocasiones no existen muros cortafuegos, por ejemplo. Y así otras situaciones que se pueden ir sumando y además son acumulativas. Es decir, los riesgos implicados en la existencia de ampliaciones irregulares son altos y en el fondo no es perseguir el papel o el cumplimiento legal de la regularización, sino buscar la seguridad de las personas que ahí residen. Entonces, hoy día estamos analizando algún grado de flexibilización de la norma. Precisamente ayer recibimos al CEREMI y al director de Servio de la región de O'Higgins para poder abordar algunos de estos aspectos, pero en el fondo ese es el objetivo que a partir de 2020 en el fondo queremos desplegar a través del programa de viviendas y barrios. Muy brevemente, lo que pediría es mantener la flexibilidad. Uno entiende el alcance, pero las viviendas que construimos en los años 90 era propio del país que éramos. En ese tiempo eran 34 metros cuadrados y algunos hicieron ampliación al primer piso porque nos quedaba de otra. Hay lugares donde se han hecho ampliaciones de primero, segundo y tercer piso con recursos serbios. Es una experiencia bastante nueva, diría yo.
lo vamos a tener que evaluar en su momento. Mi gran duda es cuántos recursos va a tener el Ministerio de Vivienda para hacer la intervención completa, y por eso el llamado a que puedan mantener la flexibilidad. 17 de las 33 comunas de la región de O'Higgins están en zonas de saturación. Los PDI son muy importantes. El envoltorio es una solución tremenda para la familia. Y el que no puedan postular porque hay una irregularidad en la ampliación, solo eso es una dificultad. Si se le exige esa ampliación, cumplir ciertas normas de electricidad, bueno, se entiende, eso está bien. Pero pediría que no se rigidice, esa es nuestra mayor preocupación. Sí, bueno, me parece absolutamente válida la inquietud. Además, sería bueno pudiéramos después, en minuto adecuado, conocer, ¿verdad?, el nuevo esquema de enfrentamiento de ese programa, que me parece súper válido. Además que ha sido súper asertivo en términos generales en la aplicación del 3PF, de todos estos programas que realmente, para que te digo, en regiones con temas de planes de descontaminación más todavía, con mayor razón todavía. Yo creo que fue súper ilustrativo las audiencias que se tuvimos el día de ayer con bomberos, con los jueces y con la asociación de administradores. Creo que nos abrieron un debate que ustedes mismos lo han reconocido acá, ¿no es cierto?, en este análisis nuevo de las mesas técnicas. Así es que nos queda ahora el trabajo técnico con nuestros asesores. Así que le agradecemos a Salvador, a Carlos, a Nicolás, ¿no es cierto?, su presencia, y habiéndose cumplido el objeto de esta comisión, esta se levanta.